Vamos a explicar un poquito. La trigonometría es una rama de la matemática, no tiene por qué traernos ningún tipo de problema. El punto con la trigonometría, de hace 2000 años que se conocen las relaciones entre los triángulos, de los elementos de un triángulo, sobre un ángulo del mismo. Antes no existía la medición de ángulos, hace 2000 años antes de Cristo no sabían cómo medir ángulos, entonces se basaban solamente en las medidas de longitud. Después obviamente evolucionamos y ya los egipcios conocían alguna manera de medir estas relaciones y les ha sido muy útil, y los griegos sobre todo, que ya sabían medir ángulos, ¿no? Entonces, heredamos esto, y ustedes lo van a ver en infinidad de cálculos, no solamente geométricos, sino también para representar las funciones que vamos a estudiar acá, la van a ver el resto de su carrera, representando una variedad infinita de funciones que ustedes van a estudiar. De todos modos, esto es algo primigenio, claro, es algo primitivo. Y yo voy a empezar dándola de esta manera, porque me parece que eso nos va a dar pie después a seguir con la teoría, ¿no? Están habilitados a que me pregunten, porque quería partir de las definiciones. Me pueden ver ahí el cursor, ¿verdad? ¿Lo ven el cursor? ¿Me están oyendo todos, verdad? Sí, ¿Me pueden profe. contestar? Bien, perfecto. Bien, razones trigonométricas, antes dijimos funciones trigonométricas, razones trigonométricas porque son relaciones entre elementos. Vamos a tener un triángulo rectángulo, como el de la figura, este coloradito, cuyo ángulo recto claramente es el ángulo C. Recuerden que nosotros lo llamábamos por el nombre que le poníamos al vértice, a los ángulos. El ángulo C en este ejemplo es el ángulo recto, y el ángulo A y el ángulo B constituyen los otros dos ángulos que forman el triángulo. Como usamos la notación nosotros en triángulo, el lado opuesto al ángulo, con letra minúscula, se va a llamar cada lado, C chico, A chico y B chico. Y vamos a definir unas relaciones entre los elementos de este triángulo, los elementos lineales de este triángulo, basándonos en la conformación de este ángulo alfa. Me voy a pasar a otro archivo, chicos, ahora, porque este es el archivo que ustedes van a estudiar, ¿no? Chicos, ahí me están oyendo, vamos a ver ahí, díganme si... Ahí sí Sí, se presenta, comparte. profe. Ahí está presentado, ahí lo ven, Sí, profe. ahí lo pueden ver, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos a la placa que les quería mostrar. Esta es la placa de teoría que ustedes pueden acceder. Bueno, esto es un triángulo rectángulo, ustedes ya lo conocían. Es un triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto, que en este caso está dibujado aquí, y los otros dos son ángulos necesariamente agudos, porque ustedes deben recordar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Entonces, cuando el triángulo es rectángulo, entre los otros dos ángulos que no lo son, claramente, vamos a tener 90 grados, y por lo tanto vamos a estar en presencia de dos ángulos agudos. Los elementos de este triángulo son la hipotenusa, y tenemos para el ángulo alfa, esto es muy importante, el lado que está enfrentado se llama cateto opuesto, y el lado que lo constituye, que forma parte junto con la hipotenusa de este ángulo, le llamamos cateto adyacente. Ustedes deben recordar que también usábamos letras griegas para definir. Vamos a hacer, por lo general van a ser lo que más se usa, pero es una cuestión de modismo, ¿no? No tienen que perder con eso. Bien, la definición también la pueden leer. No vamos a hacer todavía esa actividad, porque justamente quería definirlo antes de pasar esta actividad, a ver si puedo mejorar también la conectividad. Así que vamos a definir. Ya nos acordamos entonces, vamos a venir a nuestro triángulo actual. Esto es nuestro ángulo alfa. ¿Lo ven? Esta es la hipotenusa. Aquí cambiamos la notación. Este es un ángulo que llamamos beta, que es el otro ángulo agudo que constituye el triángulo. Y vamos a definir las razones trigonométricas. Vamos a decir que la relación, vamos a llamarle seno de alfa, así le vamos a llamar a una relación entre el cateto opuesto de ese ángulo A, así le vamos a definir, y la hipotenusa. O sea que va a ser una relación, una razón, un cociente entre A y C. A su vez vamos a llamarle coseno de alfa.
Bueno, ahí me están oyendo, ¿verdad? Pero ya no me ven. ¿Sí? Sí, profe. Bien, gracias. Y mis excusas. Bien. Vamos a repasar. Decíamos, habíamos ido de atrás para adelante, habíamos repasado cuáles eran los elementos de un triángulo rectángulo. Habíamos dicho que teníamos un ángulo recto, como lo mencionábamos a cada uno de los ángulos, y habíamos hablado de que tomando uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, llamábamos cateto opuesto al lado enfrentado, al cateto enfrentado al ángulo, y cateto adyacente al que lo constituía. Dada esta relación, nosotros definíamos, así casi como forzadamente. En realidad no es tan forzadamente, porque después que yo la defina a estas funciones, vamos a volver a entender un poquito por qué se da esta situación y por qué es tan útil de entrada geométricamente estas razones trigonométricas. Entonces definíamos el seno de alfa como la relación entre el lado A y la hipotenusa C, el cateto opuesto a alfa, que en este caso es A, dividido en la hipotenusa C. De la misma manera, teníamos el coseno de alfa como el cateto adyacente, que en este caso sería B, dividido en la hipotenusa C. Estas dos funciones son las funciones más importantes, y ustedes van a tener que conocerlas muy bien, pero eso no va en desmedro de que las otras cuatro funciones también las vamos a definir de la siguiente manera. La tangente de alfa la vamos a definir como la relación entre el cateto opuesto, que es A, dividido en el cateto adyacente, que es B. Le vamos a llamar cotangente a la relación inversa a la tangente, no me voy a anticipar en eso, sencillamente porque matemáticamente es el cateto adyacente, B en este caso, dividido en el cateto opuesto, que es A. Luego vamos a definir la secante del mismo ángulo alfa como la relación dada, como la razón, entre la hipotenusa C y el cateto adyacente, que es B, la secante. Y por último, le llamamos cosecante a la relación que existe entre la hipotenusa C y el cateto opuesto, que va a ser A. Definimos estas funciones de esta manera y quedemos como que forzadamente hemos tomado un triángulo rectángulo y hemos definido eso basándonos en un ángulo. Vamos a volver acá, porque esto es lo que ustedes van a estudiar. Yo les había pedido que traigan unas reglitas, digamos, ¿no? Lápiz. ¿Todos han traído, todos han visto el mail que les he enviado anoche? Sí, ¿Han, profe. ¿Han podido acceder? Bueno, sencillamente ahí en su hojita, a ver, mejor si lo hacen como les he pedido, con regla y midiendo, ¿no? En caso de que compás, todo lo que le había pedido, si podían llevar elementos de geometría o le pueden robar a la hermanita, el hermano, que vaya a cuarto, quinto, sexto grado, ya usan esos elementos. La primera actividad, vamos a observar lo siguiente. Nosotros hacemos énfasis en que vamos a hacer nuestra primera actividad, que está justamente en la teoría. Vamos a dibujar 3 triángulos rectángulos, chicos, muy rápido y muy fácil. Sabemos que uno de los triángulos van a marcar el ángulo recto. Me vengo para acá ahora. A ver. Ya nos vamos de acá. Anotemos cuáles son los lados que quiero que hagan. 3 y 4 centímetros, 6 y 8 centímetros, y 9 y 12 centímetros, ¿sí? Ustedes van a dibujar 3 ángulos rectos cuya característica sean esos lados. Vamos a ir acá. Bien. Ahí estamos en presencia de un hermoso y grandote triángulo rectángulo. ¿Lo ven? Ese triángulo rectángulo, ustedes van a dibujar 3, lo vamos a hacer, ¿no? Aquí, yo también lo voy a hacer. Van a dibujar 3 triángulos rectángulos. Van a marcar un horizontal con su regla y van a medir, en cualquier punto van a medir 3 para un lado y 4 para el otro. O al revés, lo mismo, ¿no? Pero todos con ese criterio. Luego, partiendo de esa horizontal, así los dibujamos uno superpuestos con otro, vamos a dibujar uno de 6 y de 8. Y para terminar, uno de 9 y otro de 12.
y me van a dar la opinión en relación a cómo le queda. ¿Mm? Profe, ¿uno al Sí. lado del otro o uno encima del otro? Superpuestos, no al lado, superpuestos. Ah, A listo. ver, vamos a abrir nuestro hoja de cálculo, ¿quieren? Para que lo vean. Pensé que era muy clarito, pero si yo lo voy a dibujar con ustedes. ¿Mm? Lo vamos a dibujar para que ustedes lo puedan ver. Mientras tanto, ustedes vayan trabajando, ¿no? La idea es justamente que ustedes puedan advertir de qué es lo que estamos hablando. No pretende ser algo exacto para nadie, ni siquiera para mí, ¿no? La idea es que ustedes estén en condiciones. Yo voy a suponer que eso es 3, ¿sí? Vamos a pintarlo un poquito más. Para que nos quede un poquito más gruesita. Ahí está. Luego, ustedes están haciéndolo, ¿no? Superponiendo uno con otro. Supongamos que eso sean 3 Sí, centímetros. Yo voy a elevar de acá 4 centímetros. Esto es un estimado, chicos. Y ahí van a dibujar su primer triángulo. Yo recuerdo haber hecho una actividad cuando estábamos en clase, haciéndolo cortar estos triángulos. No es, digamos, aleatorio que elegimos de 3 y de 4, de 6 y de 8 y de 9 y de 12. Ya se deben estar dando cuenta algunos por qué elegimos esos valores, ¿no? Bueno, vamos a partir de acá, vamos a extenderlo a esto. Seguramente no me va a salir del todo esto, quería que hagan así ustedes. Bien, ahí tengo mi primer triángulo, que va a estar dado de esta manera. ¿Sí? Yo no he medido, seguramente lo podría hacer, no es mi interés. Ustedes van a poner 3 acá y 4 acá. Luego van a extender esto y van a poner acá 6, me van siguiendo, ¿no? Van a poner 6 acá y van a subir 8. Y luego van a extender 9 sobre la horizontal y van a subir 12. ¿Entienden la mecánica de trabajo? sí, profe. Bien. ¿De qué tamaño era el último triángulo? 9 y 12. 9 sobre nosotros dijimos, un primer triángulo 3 y 4. Un segundo triángulo extendemos 6 y subimos 8. Y un tercer triángulo donde vamos a extender 9 sobre el horizontal, así tiene que ser, ¿no? Esa es la idea para que el mío va a salir desproporcionado, pero el concepto va a quedar muy clarito. Ya. Por eso quiero que lo trabajen ahí bien, ustedes tienen regla y pueden medir ángulos, todo. Bien. Aquí estamos con el triángulo. Primero lo refuerzo un poquitito. Yo creo que ahí está muy clarito lo que cómo tenían que operar. Bueno, pueden ver ustedes claramente los 3 triángulos. Este es el primer triángulo, rectángulo, aquí tiene que ser un ángulo recto. ¿Ven, no? El cursor, ¿dónde lo tengo? Sí, profe. Bien, aquí tengo el cursor, ustedes están viendo que este es un ángulo recto, este es un lado de 3 y este de 4. Evidentemente a mí me ha salido más bien muy parecido, pero bastante bien, digamos, para no usar tanto estas gráficas, he practicado un poquito ahora nada más. Aquí de 6, y aquí de 8, y aquí de 9, y aquí de 12. La pregunta es si le ha dado así, o si le ha dado de otra manera. ¿Le ha dado así cuando lo superpone? Está pensado para que le dé así. Porque esta situación, voy a compartir pantalla acá, no es, a ver, si en vez de nosotros haber tenido 4 y 8, hubiéramos tenido, por decir, 4 y 10, claramente no hubieran podido superponerse. Este ángulo, para el primer triángulo rectángulo, es el mismo que este ángulo para el segundo. Lo ven acá. ¿Ven cuál es el segundo, verdad? Podemos cambiarle si quieren de color, pero
Podemos cambiarle de color, no, vamos a hacer así, vamos a marcar el elemento, este ángulo, vamos a, O sea, quiero son los mismos cambiarle el ángulos. color a esta línea que está acá, yo le estoy superponiendo ahora, la ven, ¿verdad? Constituye un segundo triángulo. Ahí está. Entonces ahí tenemos un segundo, nosotros tenemos aquí un primer triángulo constituido por dos catetos, uno de 3 centímetros y otro de 4 centímetros. Un segundo triángulo, yo lo cambio a esto, sobre la misma horizontal, esa es la idea. Ustedes lo pueden cortar y pegar, es lo mismo, ustedes saben gráficamente a la que nos estamos refiriendo, de 6 y de 8, y por último, lo dejo con el mismo color porque ahora sí se distinguen, el de 9 y de 12. Cuando eso ocurre, este ángulo es el mismo para el primer triángulo, para el segundo triángulo y para el tercer triángulo. ¿Sí? Y si este ángulo es el mismo y es un ángulo recto, claramente este ángulo que está acá va a ser el mismo que este, el mismo que este y el mismo que este. Entonces, por un tema que han visto en la teoría de geometría, estamos en presencia de triángulos semejantes, ¿sí? No importaría cuán grande estemos en presencia de los catetos. Lo que yo quiero es que justamente el ángulo agudo ese que se forma entre el cateto de menor longitud y el de la hipotenusa, puntualmente, va a ser el mismo. Y por ende también va a ser el mismo el segundo de los triángulos. El segundo de los ángulos, el que está constituido acá arriba, el que construimos acá arriba. Tenemos entonces este ángulo que es igual a todos en este triángulo grande, en este triángulo más grande todavía. Y por ende este ángulo va a ser el mismo. Ese es un caso de triángulo semejante. Aquí estamos en presencia de 3 triángulos semejantes. ¿Lo ven, no? ¿Todos lo ven? Este es uno, este es otro y este es otro. ¿Qué queremos decir nosotros? Que en ese caso el que no ha sido modificado es el ángulo. Este ángulo no ha cambiado. Yo he cambiado las dimensiones y las longitudes de los catetos que lo constituían. Pero no he cambiado de ningún modo el ángulo que estaba marcado. Bien, la relación que se va a establecer entre las longitudes de los lados, entre esta cateto, que es el opuesto, siempre este, y sus catetos adyacentes respectivos, este para el segundo, y el más largo para el tercero, y obviamente la hipotenusa, esta en el primer ejemplo, esta hipotenusa en el segundo ejemplo, y esta hipotenusa en el tercer ejemplo, van a constituir las relaciones de longitud entre ellos van a ser las mismas. Y no importa hasta dónde lo lleve, las razones trigonométricas, por lo tanto, las razones trigonométricas que lo constituyen, van a ser las mismas. Eso ocurre cuando hablamos de triángulos semejantes. Yo cuando suelo dar en clase, hago por lo general que hagan una lectura veloz previamente, lo que genera una dinámica de anticipación o de entendimiento, porque lo que estamos buscando es que ese ángulo agudo que se forma, adviertan ustedes que es el mismo. Y ese es uno de los conceptos que hablamos de triángulos semejantes, ¿sí? Coincide en eso. Esto justamente, dice un párrafo, y a mí me parece sumamente feliz cuando lo he visto, porque yo esta parte de la teoría no la había armado, referirse a cómo se da el estudio de la ciencia, ¿no? Que estos antiguos griegos ya percibían que esas relaciones para un mismo ángulo, en un triángulo rectángulo, iban a ser las mismas. Y ese advertir eso perfectamente es corroborable, lo cual nosotros lo vamos a hacer con la misma actividad. Vamos a calcular el valor de las hipotenusas de los 3 triángulos. ¿Lo pueden hacer, chicos, eso? Yo lo voy a hacer también, ¿no? ¿Saben calcular la hipotenusa Sí, profe. del de 3 y el de 4? ¿Saben calcular eso? ¿Quieren que...? Pitágoras, profe. Exactamente, señor. No le quería decir yo para que me lo digan ustedes. Vamos a calcular por Pitágoras, ¿sí? Entonces vamos a decir que el cateto de 3 al cuadrado más el cateto de 4 al cuadrado, sumados, se le saca la raíz cuadrada y vamos a tener el valor de la hipotenusa. En ese primer ejemplo el cálculo es bastante rápido y lo pueden hacer hasta casi mentalmente, ¿cierto? Porque 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, eso nos da 25, y la raíz cuadrada, 9 más 16, ¿cierto? Nos da 25, y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5.
Entonces anoten ustedes ahí al costadito, donde quieran, dentro de sus apuntes, que estamos en presencia entonces de un valor de hipotenusa igual a 5. Vamos a probar con el otro, con el triángulo que sigue, con el más grandecito. Vamos a tener 6 de un lado, tenemos 8 del otro, entonces vamos a tener 36 más 8 por 8, 64. ¿Cuánto les da eso? ¿Les da 100? ¿Puede ser? Entonces la hipotenusa, sí señor, le va a dar 100. Entonces 100 al cuadrado es igual a 10. Entonces tenemos nuestro segundo triángulo resuelto. También por Pitágoras hemos calculado 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, le hemos sacado la raíz cuadrada y hemos conseguido una raíz cuadrada exacta, por eso está hecho con esos valores de 10, la raíz cuadrada de 100. Y por último, 9 al cuadrado, que es 81, más 12 al cuadrado, que creo que es 144, corríjanme ustedes, desde aquella raíz cuadrada de 68, no me acuerdo cuál, no, raíz de raíz, 144, 144 más 81, calculen la raíz, ¿lo pueden hacer? Sí, es 15. Muy bien, esa es la idea, que le dé 15, que le dé un número exacto, nada, estamos buscando. Me van a preguntar ustedes, o van a preguntar con frecuencia, sobre todo los primeros cursos, me da raíz de 37, profe, ¿qué hago? Dejala como raíz de 37, nada más exacto como indicar así los valores. ¿Para qué me voy a poner a calcular números irracionales? Bien, entonces tenemos un primer triángulo, 3, 4 y 5. Esto se usa mucho para los futuros ingenieros civiles, dado que es una de mis áreas de la ingeniería, cuando en la realidad tengo que construir un muro y tiene que ser recto. ¿Ven dónde indico? Si los futuros ingenieros civiles tienen que construir un muro y no tienen un topógrafo, una pared de una casa. Entonces los albañiles conocen esta relación, 3, 4 y 5. Entonces ponen 3, cualquier 3 metros, 4 metros, pero como este ángulo puede salir por acá, lo cierran con una hipotenusa de 5, marcan con punto, y este ángulo le da recto, y las casas por lo general no terminan en un ángulo recto. He visto cualquier cosa, pero suelen hacer por lo menos la parte, digamos, de planimetría la hacen bien. Entonces 3, 4, 5 para nuestro primer triángulo, 6, 8 y 10 para nuestro segundo triángulo. Esa no la aplican tanto porque 6, 8 y 10 como mucho. Poner 30 centímetros, 40 centímetros y 50 centímetros es más fácil. Y por último, la relación 9, 12 y 15 para nuestro tercer triángulo. Bien, ¿por qué nos interesaba el dato de la hipotenusa? ¿Cuál sería el motivo que nos lleva a nosotros? Porque la hipotenusa interviene entre las razones geométricas y yo ya estoy en presencia, ya tengo conocimiento de todos los elementos lineales de mis 3 triángulos. ¿Sí? Entonces, para cada triángulo nosotros vamos ahora a agarrar y vamos a dividir la longitud del cateto opuesto en la longitud de la hipotenusa. Volvemos a nuestra actividad acá. Esta longitud de este cateto opuesto la dividimos, que valía 4, la vamos a dividir en 5. ¿Cuánto nos da? 4 quintos, no se pongan a calcular. 4 quintos, ¿cierto? Para nuestro segundo triángulo vamos a estar en presencia de 8 dividido en 10, ¿cierto? ¿Me siguen, chicos? ¿Me están oyendo? Sí, profe. Bien. Entonces en el primero 4 quintos, en el segundo 8 décimos, lo dejamos ahí un minutito, ya volvemos. Y en No el entiendo a qué se tercer... está refiriendo. ¿Cómo, disculpe? No entiendo a qué se está refiriendo con 6 sobre 8, 6 sobre 8, todas esas cosas. Todas esas cosas. Bueno, mirá, aquí tenemos un triángulo. ¿Lo ves al triángulo este? El que me haya preguntado, no sé quién es. ¿Lo ves al triángulo Sí, con sí, el lo veo. cursor que te estoy marcando? Sí. Nosotros tenemos un cateto adyacente de 3 y 4, que era el dato que te dieron. Calculaste por Pitágoras que esta diagonal valía 5. Yo te pido que vos hagas la razón, el cociente entre el cateto opuesto de este ángulo, que es 4, porque es dato, dividido en 5. Digamos, el seno, el coseno y la tangente. Eso es. Yo no te digo qué es una cosa o la otra. Yo te pido que lo calcules justamente para que después lo comparemos. Vos simplemente haces el cociente. ¿Sí? 4, el cateto opuesto vale 4, la hipotenusa vale 5, 4 quinto, para el primer cálculo que me han pedido en el primer triángulo. Porque el seguimiento es de esa naturaleza, ¿entendés? En el segundo, ¿qué hacemos? ¿Qué datos nos dieron acá? Nuestro cateto opuesto de este segundo triángulo es 8. Y nuestra hipotenusa por cálculo, ¿cuánto era?
10, ¿recuerdan ustedes? Bueno, lo tienen que tener anotadito ahí. Y en el tercero teníamos 12. ¿Y cuánto me habían dicho que valía la hipotenusa del más grande? Bueno, 15, creo 15. que me dijeron. Bien. 15. Claro, sí, 15 me habían dicho. Entonces tenemos 4 quintos y 8 décimo es claramente, si yo lo simplifico, 4 quintos también. O sea, Porque 8 es 2 por 4 y 10 es 2 por 5. El 2 por 2, ¿lo ven? ¿Lo entienden a eso, no? ¿Quieren que lo escriba? con todos los tres triángulos da 8 igual. quinto. Estoy escribiendo arriba. Eso es igual a 4 por 2 dividido en 5 por 2. ¿Lo ven? Entonces yo puedo simplificar el 2. Esto es una fracción, chicos, ¿no? Le estoy haciendo así de coté para usar la barrita. ¿Le entienden a esa, verdad? 4 y 10 es 2 por 5. Entonces el 2 con el 2 se simplifica y eso me va a quedar igual a 4 quintos. ¿Estamos de acuerdo? Igual que la anterior. Y por último, la relación 12 dividido en 15 también va a tener el mismo aire y me va a quedar 3 por 4 dividido en 3 por 5, lo cual me va a conducir a un cálculo de 4 quintos. ¿Lo ven? Esos son, entonces, el cálculo del cateto opuesto en la hipotenusa para el triángulo más chico es 4 quintos, para el segundo es 8 décimo. ¿Sí? Es 8 décimo, lo cual es igual a 4 quintos. Y por último, 12 quinceavos, que es el más grande de todos, este cateto dividido en la hipotenusa que vale 15, simplificando me va a quedar también igual a 4 quintos. ¿Entienden el cálculo que hicimos, verdad? Cateto opuesto sobre la hipotenusa de cada triángulo. Sí, ¿Lo entienden a eso? sí, sí. ¿Y cuál es la particularidad directa que advierte? No hace falta ser gran matemático. Sencillamente hemos advertido que para cada triángulo esa división entre el cateto opuesto y la longitud de la hipotenusa nos da la misma. Nos da la misma. Y ahí está justamente la consigna que tenemos de 4 quintos. Vamos a sacar la conclusión antes de hacer el primer parate. ¿Qué nos quiere decir acá? Que si el ángulo es el mismo, tal como nosotros podemos advertir en esta gráfica muy sencilla que ustedes han hecho en su hojita, que si el ángulo, claramente este ángulo es el mismo, lo hemos logrado hacer de esa manera, si el ángulo es el mismo, la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, que corresponde al triángulo rectángulo que constituye ese triángulo, este cateto opuesto sobre esta hipotenusa, este cateto opuesto sobre esta hipotenusa, este cateto opuesto sobre esta hipotenusa, 4 quintos en los tres casos, se corresponden con el valor del ángulo. Ese dato es valiosísimo, independiente de la magnitud, de lo chiquito o enorme que sea nuestro triángulo. Esa relación del cateto opuesto sobre la hipotenusa va a ser la misma, porque corresponde al ángulo que estamos tratando. Como bien se anticipaba un compañero, en realidad no se anticipaba porque ya lo habíamos visto, estaba muy pertinente, pero yo quería que sigamos esta línea. Esa relación cateto opuesto sobre hipotenusa nosotros le llamamos, en nuestras razones trigonométricas, le llamamos seno del ángulo, o sea, seno de alfa en este caso. Y la conclusión que sacamos justamente es esa. Si el ángulo es el mismo, el cociente entre el opuesto y la hipotenusa es el mismo. Y le llamamos seno. Entonces, como sabemos ya cómo calcularlo, si a nosotros nos dan un triángulo y nos dan los valores, lo podemos medir, nosotros estamos en condiciones de calcular el valor del seno. ¿Está entendido esa primera actividad, chicos? Sí. Sí, Bueno, profe. hemos los problemas ya ida y vuelta en que las razones trigonométricas son pertenencia del ángulo. Esto es muy valioso a la hora de entender que independiente en este caso estamos circunscribiendo las razones trigonométricas, las funciones trigonométricas a un triángulo rectángulo, no van a depender de las dimensiones que tenga el triángulo a cual le pertenece. Para profundizar en esto, vamos a hacer una tercera, la actividad que llamamos número 3, está bueno esto porque nos permite hacerla acá, y vamos a construir triángulos rectángulos de otras medidas, cualquier medida.
Entonces vamos a elegir uno de esos ángulos y vamos a identificar cateto opuesto e hipotenusa. Yo lo voy a hacer enseguida ahora con ustedes. Entonces vamos a calcular el valor del seno de ese ángulo que elegimos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a elegir a piacere, cualquiera, y me van a ir diciendo, yo lo voy a hacer acá. Nosotros habíamos hecho antes no hace falta ser un gran dibujante, ni para ustedes ni para mí, la idea es justamente de que ustedes puedan dibujar cualquier triángulo, rectángulo. Recuerden que estamos estudiando las razones trigonométricas desde la perspectiva de que son funciones que se corresponden. Por ejemplo, vamos a dibujar acá, sí. Voy a cambiarle el formato, eso es lo que intento hacer para que ustedes tengan esa agilidad de ver que no importa la posición que tengan siempre que estemos hablando de un triángulo rectángulo, porque estamos hablando de relaciones entre las longitudes de un triángulo rectángulo. Ahora vamos a profundizar ese concepto. Yo lo he dibujado así, esa es mi propuesta. Y elijo, por una cuestión hasta de visual, ¿no? De comodidad visual, este ángulo que está acá, y que le voy a llamar, ¿dónde anda mi cursor? Ah, bueno, lo he puesto en el borde, le llamemos A. Y por favor, ¿cuál es el cateto opuesto de esta figura? De este ángulo que está acá marcado, donde yo tengo mi cursor. Ustedes pónganle A, alfa, beta, como ustedes quieran. Claramente mi cateto opuesto va a ser el que está enfrentado al ángulo, y la hipotenusa, muy claramente, va a ser este elemento, que nosotros lo calculamos, y eso fue muy bueno, porque ustedes ven que esto de Pitágoras que estábamos usando, lo vamos a usar a los fines, va a comenzar a tener un valor enorme ahora, ¿no? Los va a servir, y van a tener, seguramente en la clase que viene, lo que yo siempre llamo la única fórmula, entre comillas, que vas a memorizar. Así como dije en algún momento, las ecuaciones de segundo grado, la fórmula de la solución de la ecuación de segundo grado, lo único que vas a memorizar. Después, la expresión del arco, ¿se acuerdan? Para una circunferencia. Porque son muy poquitas cosas, el resto es razonar. Pitágoras, son teoremas, que no los pueden razonar, partimos de ahí. Bien, ¿alguien ha dibujado su triángulo y le ha puesto medidas? ¿Me dicen? Sí, profe. Sí, profe. Cualquiera. Dijimos, construimos. Después vamos a hacer más, ahora no vamos a hacer tanto. Quiero que hagan uno solo. Elegimos un ángulo, identificamos el cateto opuesto, pueden decir 7, y la hipotenusa, que seguramente va a ser un valor mayor, y me da tanto. Y decime cuánto es el valor de esa hipotenusa. Dame el valor de ambos, cualquiera que me diga. Profe, yo he dibujado uno con el cateto opuesto con un valor tanto, la hipotenusa, porque lo he medido, con mi buen transportador, le marco mi angulito recto, he puesto 6 a una, 6,30 a otra, en mi calculadora muy básica, 6,30 dividido, qué sé yo, en 9,1, me dio tanto. ¿Alguno ha calculado ya? Ya volvemos a una actividad que se relaciona con la primera, por lo menos con la gráfica de la primera. Ahora quiero que hagamos esta actividad. ¿A dónde quiero? Este valor de la actividad 3 va a tomar mucho más sentido enseguida cuando veamos un temita sobre los valores, sobre el conjunto numérico de los valores de las razones trigonométricas. ¿Alguien ha calculado, chicos? ¿Nadie? ¿Alguien que tenga una reglita y mida? Bueno, yo he hecho acá en mi cuaderno, hice uno que tenía un cateto opuesto de 7 centímetros y una hipotenusa de 10. Así que me dio 0,7. Vayan tomando nota de algunas cosas.
Una pregunta que yo le voy a hacer a Trascartón. ¿0,7 qué? Y me vuelve a dar menor a 1. Esas dos cuestiones son importantes. Bueno, no nos demoremos más, chicos. No sé por qué. ¿Me están oyendo? Hola, hola. Sí, profesor, lo escucho. Sí, profe. Bien, no nos quedemos 2 horas con la actividad 3. ¿Alguien ha podido calcular algo? ¿Una división entre un opuesto y una hipotenusa? Bueno, nadie. Nadie sabe dividir, nadie tiene calculador. Profe. Vamos a la actividad 4. Bueno, ¿Me van siguiendo? No sé qué pasa, por ahí han tenido algún... No sé si se han olvidado la regla o no tienen calculador o qué ha pasado. La actividad 4, yo sí, profe, yo sí calculé. ¿cuánto te dio? Ya le digo. 0,6. Decímelo. ¿Cuánto? 0,6. O bueno, 0,6. Ah, muy bien. Es lo que te oía 3,6, discúlpame. 0,6, claro. ¿Y cuál fue el valor del valor del cateto? Decime. ¿Cuánto? 5 de cateto y 8 de hipotenusa. Claro. Ahí tienen. Profe, Sí, te escucho. Sí, te escucho. a mí tengo un cateto de 6 centímetros y me salió la Sí, señor. hipotenusa de raíz de 61. Raíz de 61. Bien, La feo el división me número. da... Sí, y la división me da 0,77. Exacto, eso es lo que yo quería. Digo que yo. Ahí me da 0,7, a vos te da 0,77 y ahí hay un amigo que le da 0,61. Bueno, Parece que me dio 7,81. Lo redondeé como 8. ¿El ¿el qué? A la hipotenusa. Ah, bien, claro, está bien. Sí, por ahí va. Depende cómo sea el cateto. Recuerdo que en alguna clase presencial, hace unos años, cuestionaba los valores y eso va a depender de cuánto valga el cateto. El valor de la hipotenusa va a depender no solamente del cateto opuesto, ¿verdad?, sino también del cateto adyacente. Yo hice un cateto adyacente más largo, entonces me dio una hipotenusa de 10. Depende de esos dos factores, ¿verdad? Porque la hipotenusa la sacamos por Pitágoras y los términos intervinientes son justamente el opuesto y el adyacente, justamente los dos catetos. Mayor y menor también le llamamos, ¿se acuerdan? La primaria y aquí. Vamos a la actividad 4. La actividad 4 es similar, como ustedes pueden ver, a la actividad número 1, con una diferencia que en vez de poner énfasis en el cateto opuesto, lo hacemos en el cateto adyacente. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora, y esto es mucho más fácil para ustedes, es justamente dividir de esa primera gráfica tan feliz, de esta primera gráfica donde ustedes recuerdan que nosotros dividimos este cateto opuesto, marcado aquí por el cursor, dividido en la hipotenusa, y nos daba 4/5. Luego hicimos el cateto opuesto del segundo triángulo superpuesto con la hipotenusa correspondiente, nos daba 4/5 también, porque era 8/10. Y por último, hacíamos el cateto opuesto del tercer triángulo dividido en la hipotenusa de su respectivo triángulo, del triángulo. Y era una relación de 12/15. Nosotros, feroces defensores de la ortodoxia matemática, hicimos cada una de esas expresiones, las simplificamos como debe ser, 3/4, 3/5, 3/3 igual a 1, nos queda 4/5 en los tres casos. Con lo cual, no es que verificábamos, no es que demostrábamos, verificábamos que el valor del seno, relación entre el opuesto y la hipotenusa de cada triángulo, dependía estrictamente del ángulo en cuestión y no de las dimensiones de los lados. Vamos a hacer otro tanto ahora con la relación entre el cateto adyacente de ese ángulo en la hipotenusa. Nosotros teníamos en el primer triángulo 3/5. ¿Cuánto va a ser para el segundo triángulo luego de haberlo calculado? Me lo dicen ustedes, 6/10, ¿cierto? 6/10. Y por último, vamos a tener 9/12. No, miento, 9/15, perdón. Entonces, el primero nos daba, lo vamos a usar de referencia, 3/5. Nosotros vamos a calcularlo a los otros ahora. Y decimos, la segunda relación va a ser 6 dividido, perdón,
3 dividido en 5, y después decimos 6 dividido en 10. 6 dividido en 10. Para ponerlo en buen tono, esto va a ser 2 por 3 dividido en 2 por 5. El 2 con el 2 se van a ir y nos va a quedar 2 sobre 5. Perdón, 3 sobre 5, disculpen chicos. 3 sobre 5. Igual al 3/5 que nosotros habíamos evaluado en el primer triángulo. Vamos a operar de la misma manera, por supuesto ustedes ya lo conocen los resultados, pero es muy sano que lo vean. 9 en 15. 9 en 15 es igual 3 por 3 dividido en 3 por 5. Entonces 3 en 3 tenemos un 1, un factor 1, 3 por 3, por eso podemos simplificar y nos va a quedar 3/5, lo cual ya sabíamos. Como nosotros ya sabemos la relación entre el cateto adyacente sobre la hipotenusa, la llamamos coseno. Y de nuevo, independiente de las dimensiones del triángulo, el coseno para un mismo ángulo va a ser el mismo. Y hemos confirmado que cuyo valor era 3/5. ¿Sí? Bien, ¿qué queremos decir entonces? Justamente que el coseno de un ángulo va a depender estrictamente del ángulo y no de las dimensiones del triángulo que lo vea. Ustedes a medida que vayan avanzando con el estudio de la trigonometría, en la próxima clase, en la que sigue, van a darse cuenta, van a advertir que hay infinidad no solamente de aplicaciones, sino que no nos vamos a limitar a triángulos. Pero en esta etapa, en este paso, va a ser relevante que nos enfoquemos en la geometría del triángulo rectángulo. Bueno, avanzamos con la actividad 5. Por eso les pedía que traigan la reglita. Porque nosotros hemos propuesto esta actividad primera, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a dividir el cateto opuesto y el adyacente. ¿Sí? Para operar de esta manera, nosotros de nuevo tenemos la información que ya nos daban antes, sin necesidad de calcular la hipotenusa. A nosotros nos pedían que hagamos un triángulo de 3 y 4, luego decíamos de 6 y 8, y luego decíamos de 9 y 12. Vamos a calcular la relación entre ambos. Bueno, claramente en el primer triángulo vamos a tener una relación 4 sobre 3. 4 del opuesto, 3 del adyacente. Y después operamos 8 sobre 6 para el segundo triángulo, y por último 9 sobre 12 para el tercer triángulo. Como ustedes ya están dándose cuenta del resultado que vamos a obtener, la misma inferencia, nosotros decimos 8 en 6, esto va a ser 2 por 4 arriba, dividido en 2 por 3. Con lo cual, obtenemos el mismo valor, 4 tercios, que habíamos obtenido para el primer triángulo. Hacemos la misma aplicación para el último triángulo, para el más grande de todos. Y hacemos la misma relación y decimos 12. Perdón, ¿qué he escrito? Decimos 12 dividido en 9. Esto es igual, volvemos a ponerlo en términos de factores, 3 por 4 en el numerador, dividido en 3 por 3 en el denominador. Y eso me va a dar de nuevo 4 tercios. Esa relación entre cateto opuesto y cateto adyacente nos da como resultado, nos da 4 tercios. Y vemos nosotros que es constante al ángulo, independiente de nuevo de las dimensiones del triángulo, lo cual nos conduce a la misma inferencia anterior. Lo verificamos, porque sabemos entonces que esa relación, que llamamos tangente, la relación entre el cateto opuesto y el adyacente, se va a mantener igual independiente de las dimensiones del triángulo al que estemos trabajando, independiente de esos elementos lineales en que estábamos trabajando. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer una pequeña pruebita que yo se las voy a... Ustedes trabajen ahí, esto es importante, por eso creo que esta clase ha sido muy bien diseñada, digamos, desde la teoría. Vamos a ver
si es cierto, vamos a probar la relación entre el seno y el coseno. ¿Todos tienen anotado cuánto valía el seno del ángulo? ¿Recuerdan ustedes cuánto era el seno del primer triángulo? 4/5, ¿recuerdan? 4/5. Sí, profe. Vamos a dividir el seno de ese angulito alfa, que es 4/5, vamos a tomar el primero como referencia, en el coseno, que lo acabamos de, que lo hemos calculado en la actividad número 3, la anterior. El coseno, como ustedes recordarán, era 3/5. ¿Se acuerdan que yo les decía en una de las clases, no, por favor, recuerden de dividir fracciones, porque por ahí se olvidan? Bueno, operen, 4/5 dividido en 3/5, ¿cuánto es? 4/3. Sí, señor, es 4/3. ¿Y qué verificamos con eso? ¿La voz de quién es esa? Porque es una de las voces más conocidas. 4/3. ¿Qué verificamos? El cálculo que acabamos de hacer. Que evidentemente la tangente de alfa, cateto opuesto sobre el cateto adyacente, nosotros lo podemos hacer de la misma manera relacionando el seno de alfa con el coseno de alfa. Esto, a medida que ustedes se vayan profundizando en el estudio tan simple de esta parte y tan linda, ¿no?, de la trigonometría, se van a dar cuenta que hablar de cateto opuesto y hablar de cateto adyacente es, digamos, algo análogo. Y por eso la relación va a ser la misma. Prueben ustedes con los valores intermedios que han calculado para el cateto opuesto de los otros ángulos. Sea usando la expresión simplificada que nos conducía al mismo valor, no va a hacer falta, ¿verdad? 8/10 dividido en 6/10. Nos va a dar de nuevo 4/3. Pueden hacerlo un costadito si quieren. Y por último, 2/15 dividido en 9/15. Nos va a conducir de nuevo a 4/3, que es el valor de la tangente calculado cuando trabajábamos con elementos geométricos, con elementos lineales, dividiéndolo, ¿sí? Bien, esa prueba es muy importante porque vamos a inferir una cuestión muy práctica ahora, justamente ahora a continuación. Nosotros ya conocemos los valores del seno y del coseno de alfa y podemos obtener fácilmente la tangente. Esto en realidad, chicos, es una cuestión que excede la tangente. Nosotros vamos a hacer lo mismo, o estamos en condiciones de hacer lo mismo, para cualquier otro elemento. Por ejemplo, conociendo los valores del seno y coseno, de la tangente y la cotangente, conociendo los valores del seno y del coseno, nosotros tranquilamente podemos verificar, calcular los valores de la tangente, de la cotangente, de la secante y de la cosecante, o sea, de las otras 4 funciones. En ese sentido, antes de avanzar con ese estudio, vamos a recrear una cuestión que es muy importante. Fíjense lo que pasa en este triángulo rectángulo, lo que pasa en todos los triángulos rectángulos. No son muy originales los triángulos rectángulos en su vida personal, porque miren lo que ocurre. En un triángulo, nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores da 180 grados. Y bueno, y claramente tenemos un ángulo recto. O sea que la suma del ángulo A con el ángulo B necesariamente me va a dar 90 grados siempre, ¿cierto? El ángulo A y el ángulo B nos van a dar 90 grados. Y si la suma de dos ángulos son 90 grados, nosotros estudiamos, justamente lo estudiaron conmigo, que la suma de dos ángulos cuando dan 90 grados son ángulos complementarios. ¿Recuerdan eso? Dos ángulos que andaban dando vuelta en el papel, en el universo, cuya suma de 90 grados, se llaman entre sí ángulos complementarios. No importaba que tengan algún lado en común, algún lado que lo constituya en común. Si eso es cierto, también vamos a ver nosotros que nosotros podemos expresar el ángulo A, que es este que está aquí abajo, como pi sobre 2 menos b. Recuerdan ustedes que el valor pi sobre 2 corresponde al ángulo recto. ¿Me van siguiendo, verdad? Chicos, ¿me van siguiendo? Sí. Sí. Bien. Ven ustedes que si A más B es igual a pi sobre 2, A más B es igual a pi sobre 2, claramente A va a ser pi sobre 2 menos B. Y miren lo que ocurre acá. Esto es muy interesante. A mí me parece interesante. Miren ustedes lo que ocurre. Vamos a escribir la expresión que corresponde al seno de A, del ángulo A. Aquí le estoy escribiendo. Seno de A, seno de este ángulo va a ser igual a A sobre C, ¿cierto? A dividido
en C. ¿Sí? Y vamos a escribir la expresión para el coseno de B. El coseno de B, lo ven aquí que está arriba el ángulo, va a ser el cateto adyacente del ángulo B, que es igual a A, dividido en C. ¿Lo ven, chicos? Todos. Sí. Hay mucha gente que le cuesta ver el ángulo este, no sé por qué. Este ángulo de arriba B tiene como coseno, como cateto adyacente A. ¿Ven eso? Necesito que me digan sí para seguir. Sí, profe. Sí, profe. Lo ven claramente. Entonces yo al escribir la expresión del coseno de B igual a A sobre C, me estoy dando cuenta que la expresión del seno de A igual a A sobre C es la misma que la del coseno de B, que es A sobre C. Y la condición previa de esos dos ángulos era justamente que A más B era pi sobre 2, o sea, 90 grados, son ángulos complementarios. Con lo cual puedo llegar a concluir tranquilamente que el seno de A y el coseno de B son iguales. Con lo cual puedo decir otra cosa más, bien arriesgada aparentemente, pero no lo es, perfectamente inferida. El seno y el coseno de dos ángulos complementarios son iguales. Aquí llegamos a eso, que el seno de 30 grados, 30 y 60 grados son ángulos complementarios, porque 30 más 60 es 90. ¿Sí? Si ustedes ya tienen un poquito de ritmo con el sistema radial, usen el sistema radial en su cabeza porque lo van a usar mucho ahora. Entonces el seno de 30 va a ser igual al coseno de 60. ¿Sí? En el ejemplo cabal que estamos poniendo. Es muy importante esa expresión, chicos. Entonces, ya vamos a estudiar en más profundidad qué ocurre con las otras funciones complementarias. Por ejemplo, si yo tendría que escribir, ¿qué pasa? Por decir, la tangente de ¿a qué va a ser igual? La tangente del ángulo A va a ser igual al opuesto que es A dividido en B. A dividido en B. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Y la tangente de B, perdón, disculpen chicos. Y la cotangente de B, recuerdan que la cotangente, si no se lo acuerdan, vayan a esa primera placa, o quieren que vayamos ahora a esa primera placa que justamente le he puesto aquí arriba. Cotangente de este ángulo va a ser aquí está, ¿no? La ven, ¿no? Miren dónde está marcando el cursor. El cateto adyacente dividido en el opuesto, B sobre A. ¿Ven? Y decíamos en ese momento, era la inversa de la tangente. Entonces, volvemos a nuestra expresión que estábamos trabajando aquí abajo. Entonces nosotros decimos que la tangente de A es A sobre B, y la cotangente de B es adyacente sobre opuesto, o sea, es A sobre B. No se mareen, ¿no? No pasa nada. ¿A qué conclusión llegamos? Que la tangente de A es igual a la cotangente de B, o lo que es lo mismo decir que la tangente de un ángulo es igual a la cotangente de su complementario. Muy simple, ¿cierto? No tienen por qué marear. Pero ahí está la demostración geométrica. No hay ni que pensarlo, no hay ninguna inferencia extraña, es solamente tener esa agilidad de mover el cuello de un lado a otro, que seguramente muchos de ustedes lo están haciendo, para fijarse cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Vamos a dar una vuelta de tuerca más y vamos a poner la secante de A. La secante de A, ustedes, yo siempre me guío de que es la inversa del coseno, digo yo. Esto lo vamos a ver enseguida en más profundidad, pero la inversa a nivel matemático, ¿no? Sin meternos en problemas. Ven, la secante de este ángulo alfa va a ser igual a la hipotenusa sobre el adyacente. ¿Sí? Sobre el adyacente. Entonces, ¿qué hacemos a la hora de escribir la secante del ángulo A? Qué lindo sería que me lo dicten ustedes. La hipotenusa, la secante de A, va a ser igual a C sobre B. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con la cosecante de B? La cosecante de B, recordemos que la definición de cosecante es la hipotenusa, que siempre es la misma, dividida en el cateto opuesto. La cosecante es la inversa del seno. Entonces, de nuevo, estamos en presencia de C sobre B.
Con lo cual no solamente estamos en condiciones de decir que el seno de A es igual al coseno de B cuando A y B son complementarios, sino también que la tangente de A es igual a la cotangente de B. Y vamos a decir de la misma manera, la secante de A es igual a la cosecante de B. Eso ocurre con los ángulos complementarios. Bien. ¿Lo entienden, chicos, a esto? De todos modos, en el break van a verlo con más tranquilidad, vamos a ver un poquito más de ejercicio. Esto no es ningún proceso, digamos, deductivo matemático, ¿no? Esto es geometría, ustedes lo están viendo los dibujitos y dicen, ah, cierto, aquí he dividido en esto. Bien. ¿Están chicos todavía? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, esto no es un tema menor, gente, porque nosotros vamos a pasar a ampliar vamos a ampliar el concepto para las razones. Vamos a dar la introducción de esto. Nosotros hemos empezado, hemos retomado a las 10. Vamos a parar, vamos a dar la introducción, hacemos un parate de nuevo de 15 minutos, porque lamentablemente la primera hora ha sido muy accidentada, y volvemos con esto, así lo vemos en este tema. Bien, nosotros, un poquito para cerrar esta primera clase de trigonometría, no la cerramos acá, ¿no? Pero vemos esto y ya lo profundizamos a los temas, decimos que las razones trigonométricas recíprocas nos vamos a referir a ellas. Nosotros hablamos de cofunciones, cuando justamente hablamos de la co adelante, hay todo un sustento y un sustrato matemático en esa palabra cofunción. Pero nosotros no es de nuestro asunto, no es de nuestro tema eso. Nosotros vamos a estudiar ahora justamente a lo que llamamos razones trigonométricas recíprocas. Y justamente basándonos en las tres funciones que habíamos visto con mayor énfasis en ese cálculo, en esa práctica que habíamos hecho, habíamos calculado un seno, habíamos calculado el coseno, habíamos calculado la secante, basándonos en elementos geométricos que nos habían dado ciertamente, porque nos dieron triángulos semejantes. Ahí tienen lo que es un triángulo semejante. ¿Me hablaron a mí? No. Bien. Entonces, en base a esas funciones que hemos definido previamente, vamos a ver ahora que estas tres funciones que siguen, que se llaman recíprocas, las podemos poner directamente como funciones de las tres primeras. ¿Qué decimos? En base a eso que hemos definido antes, por ejemplo, definimos la cosecante como la hipotenusa, ya la habíamos definido antes, ¿se acuerdan del primer párrafo? Pero ahora vamos a poner énfasis como para, acuérdense de esto, hipotenusa sobre cateto opuesto. Y ustedes recuerdan que el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, lo cual quiere decir que la cosecante de alfa es igual a 1 sobre el seno de alfa. De la misma manera, lo acabamos de ver, la secante de un ángulo justamente es el cociente entre la hipotenusa, así la hemos definido, y el cateto adyacente. Y ustedes recuerdan que el cateto adyacente sobre la hipotenusa era el coseno. Por tal motivo, la secante de alfa es igual a la inversa del coseno, 1 sobre el coseno de alfa. Y para terminar, la cotangente, que siempre lo visualizan de una manera mucho más rápida, decimos que la cotangente de alfa es el cociente entre el adyacente y el opuesto. Y ustedes deben recordar, cuando nos referimos a la tangente, dijimos cateto opuesto sobre adyacente. Por lo tanto, la cotangente es igual a 1 sobre la tangente de alfa. Esto, que ustedes lo van a ver con más tranquilidad ahora, siempre que presentamos un tema nuevo, muchos de ustedes lo deben haber visto en el colegio. O sea, ¿se acuerda que usted dijo que el coseno? Le voy a decir algo, es bueno que lo preguntes a eso, no es el tema que vamos a desarrollar ahora. Vos me decís secante en cosecante. No, Mira, escúchame, sí, entiendo. Hay en la cartilla vieja y por ahí, bueno, ustedes no están yendo a la facultad, pero solían pasarse entre el centro de estudiantes y profesores particulares que había, unas fotocopias con fórmulas trigonométricas. Nosotros no las usamos, chicos. Todo lo que nosotros hacemos está basado en estos razonamientos.
Si ustedes ponen, mira, yo ni siquiera lo voy a pensar, estaba por ponerme a explicártelo, pero esto va para todos, incluyéndote, a ver si lo podemos, si te aclaro las dudas y si no, lo hacemos juntos y lo vas a ver. Cualquier función que te den, vos me estás preguntando si la cotangente es igual a la secante sobre la cosecante. Lo que hacemos es poner la secante en su expresión de seno o coseno, y lo mismo para la cosecante. Entonces es probable, si la secante es 1 sobre seno, perdón, si la secante es 1 sobre coseno y la cosecante es 1 sobre coseno, es muy probable que te quede que la cotangente sea igual al coseno sobre el seno, que es la expresión que nosotros conocemos. ¿Entienden ese concepto? ¿Quieren que lo escribamos? No, sí se entendió. Gracias, profe. ¿Entienden? Mire, antes de avanzar con esto, que es bueno que me pregunten esas cosas, considero, vamos a quedar acá. Acá nosotros tenemos, yo había puesto esto como una especie de recordatorio, como una especie de llamado de atención, de ayuda a memoria, como le llaman ahora, donde justamente vamos a expresarlo, vamos a pasar por aquí, para que podamos hacerlo. Esto me sirve de ayuda a memoria para el desarrollo de la clase, ¿no? Nosotros sabemos que si vamos a dibujar, que si vamos a escribir seno o coseno de una función, vamos a empezar con la tangente y la cotangente. Que la tangente de un ángulo, vamos a usar A justamente para no tener que recurrir a la notación en letras griegas. La tangente de A sabemos que es igual al seno de A dividido en el coseno de A. Eso está claro, ¿verdad? La cotangente es justamente la inversa de la tangente y a su vez la podemos expresar de la siguiente manera. Cotangente de A es igual al coseno de A dividido en el seno de A. Está clarito, ¿eh? Eso es lo que habíamos visto recién. De pronto, también sabemos que la secante de ese mismo ángulo, cualquier ángulo, en este caso estamos hablando de un ángulo agudo, ustedes sitúense en el triángulo rectángulo, cualquier imaginario, que la secante de A dijimos que era igual a 1 sobre el coseno del ángulo, de ese ángulo en cuestión. ¿Sí? Y también hemos aprendido que la cosecante era igual a 1 sobre el seno de ese ángulo A, o sea, a la inversa. Ahora bien, si yo quisiera poner, por ejemplo, alguna relación que se establezca entre la secante y la cosecante, recién me preguntaron si la... A ver, al que me preguntó cómo era la expresión, para que lo vean ustedes aquí, porque eso no tiene sentido aprenderlo de memoria. Yo mentalmente te lo saco que era así, pero bueno, por una cuestión de entrenamiento. ¿Quieren que pongamos la cotangente, chicos? No sé si, ¿dónde estamos? ¿Cuál era lo que me habías preguntado? Si la cotangente es igual a la secante sobre la cosecante, la cosecante sobre la secante. Al revés, cotangente de A igual a cosecante, entonces, ¿así? Sí, ¿eso es lo que me preguntan? A la Cosecante sobre la secante de A. Me están preguntando esto, no me están diciendo que así sea. La respuesta que yo te voy a dar, de la mar de honestidad, es no sé. Ya lo tengo en la cabeza, pero yo los que le tengo que contestar como ingeniero, como matemático, no sé. Pero veamos si es cierto. Hagan ustedes que la cosecante es 1 dividido, ven lo que voy a expresar acá, la cosecante es 1 sobre el seno, ¿la ven, verdad? Sobre el seno de A. Y a su vez todo eso está dividido, pónganlo ustedes como quieran, está dividido en 1 sobre la secante de A, 1 sobre el coseno de A. ¿Está claro? Si ustedes hacen eso y operan, como hacen con la división de fracciones, perdón, aquí me está faltando la barrita de fracción, aquí tenemos 1 sobre el seno de A, que es igual a la cosecante, dividido en 1 sobre el coseno de A, que es igual a la secante. Eso me preguntaste, ¿verdad? Eso está ahí. Entonces, operamos como corresponde a las fracciones, ¿sí? Y decimos 1 sobre el seno de A dividido en 1 sobre el coseno de A. Producto de los medios por el producto de los extremos, ¿se acuerdan que así trabajamos? Y nos va a quedar coseno sobre el seno de A, que es igual a la cotangente. Entonces, claramente sí. ¿Por qué? Y porque puedo ponerlo, entienden, ¿no? Para operar acá he multiplicado los extremos, que es el 1 y el coseno,
y lo divido en el medio, que es el seno de A dividido en 1. O bien inviertan la segunda fracción, eso ya quieren hacerlo de otra manera, a ver si... ahí está, lo pongo ese signo de división. 1 sobre el seno de A. Multiplican cruzado y le va a dar coseno de A sobre seno de A, que es la cotangente, tal como había firmado el compañero. De esta infinidad, justamente uno de los capítulos, en la cartilla vieja, solía haber varios ejercicios de este tipo. Nosotros no lo usamos porque no tiene tanto sentido. Lo que ustedes tienen que entender, por sobre todo, es esta agilidad de poner todas las funciones como seno y coseno, y todo lo demás está por venir. Inclusive, en esta primera clase no tienen todas las herramientas. Van a tener 1 o 2 herramientas más muy valiosas que les va a servir para encontrar todas las identidades, y bueno, van a aprender otras cosas más, ¿no? Resolución de ecuaciones trigonométricas, que es realmente el nodo en cuestión, ¿no? O sea, trigonometría le va a servir para resolver situaciones geométricas, basándose en lo que acabamos de ver. Les va a servir valiosamente para, no hablo de la vida profesional, no hablo de lo que estamos trabajando acá, le va a servir para resolver identidades y ecuaciones trigonométricas. ¿Esto está claro entonces, chicos? ¿Sí? Bien, gracias. ¿Entendieron ese punto entonces? Quedó conforme el compañero. Vamos a ver qué pasa con los valores. Con los valores. Esto es un tema que no está en la cartilla, pero yo creo que es muy importante que lo veamos. Porque, 2 segunditos. Bien. Lo primero que vamos a decir respecto a cualquier función, yo voy a poner el seno de A, que es la más conocida, porque esto no está en la cartilla. Nosotros cuando analizábamos el seno de A, voy a volverme ahora hacia la primera, aquí me voy a quedar. Cualquiera. El seno de A va a ser igual a A sobre C. ¿Sí? Ahí lo tengo, A sobre C. Y nosotros hicimos en la primera ejercitación que ese A, que era el opuesto, recuerdan ustedes, lo habíamos dibujado como 4. ¿4 qué, chicos? Bueno, supongo que sean 4 centímetros. Y lo dividimos, habíamos hecho el cálculo, recuerdan, de la hipotenusa y nos daba 5. Les he contado que así calculan los ángulos rectos, los albañiles sobre todo. Ponen una longitud de 40, 4, cualquier cosa que puedan medirla como 4. Y del otro lado 3, y cierran con un 5 y ahí tienen el ángulo recto. 4 sobre 5. ¿Y cuánto nos daba 4 sobre 5? Nos daba 4 quintos. Y yo no dije más nada. La pregunta que yo les hago a ustedes, y quiero que todos participen, ¿qué pasa con los centímetros? ¿Qué pasa con las unidades? Bueno, justamente el ponerlo así se visualiza claramente que los centímetros con los centímetros se pueden simplificar. Son esas unidades que se pueden simplificar. Lo cual me conduce a que el seno de cualquier ángulo, en este caso el seno de A, sea un número adimensional. ¿Lo ven? Sea un número adimensional. Hagamos la prueba, por una cuestión de, casi le diría, de terquedad. Hagamos la prueba con el coseno. El coseno de un ángulo A, nosotros lo habíamos calculado en el mismo ejemplo, 3 centímetros, supongamos que lo hayan hecho así ustedes con su buena regla, dividido en 5 centímetros. Y eso nos va a conducir a 3 quintos. ¿Qué ha pasado de nuevo con los centímetros? Y se han simplificado. Si yo volviera a cualquiera de las expresiones que estoy en condiciones de calcular, tangente, probemos con la tangente si quieren. Ya lo van viendo ustedes, que ya saben las reglas, ya las saben, claro. Tangente de A, nosotros decimos que es 4 centímetros, porque lo he medido, dividido en 5 centímetros. Y eso es igual a 4 quintos. No, perdón, el adyacente, disculpen chicos, es 3, disculpen. 4 tercios, me llamaba la atención. 4 tercios, ¿sí? Ven de nuevo. Entonces, ¿qué conclusión, qué vamos a inferir de esta pequeña demostración del tema de las unidades? Que las funciones, las razones trigonométricas son números, no tienen dimensiones. De nuevo, me voy a referir un poquito a los ángulos, porque creo que esto le va a ser de muchísima utilidad. Cuando hablamos de ángulos, recuerdan ustedes que hablamos de en qué unidades los medíamos. Y hemos hablado, un poquito de énfasis en 2, en la cartilla vieja mencionaban los centesimales. Hay otro grado que se llama grado 1000 también, que lo usan mucho en navegación, nosotros no lo usamos. Usamos grados sexagesimales y usamos radianes. Y yo les contaba que el radián, en cualquier caso, si le daban un número,
alfa vale 0,4, ese era el valor del ángulo. ¿0,4 qué? 0,4 radianes, les contaba yo. Y si me aparecía el número pi y me decía 3/4 de pi, no era pi la unidad, sino pi era la medida, 3/4 del número pi irracional, con ese nivel de precisión. ¿Sí? Así que, de la misma manera que los radianes son números adimensionales, porque ustedes van a recordar, cuando aprendimos eso, que eran las relaciones de las longitudes. Bueno, aquí cuando vamos a las funciones trigonométricas, la analogía que quiero establecer y poner énfasis es que no tienen dimensión. Nosotros cuando medimos ángulo hablamos de radianes. Acá decimos, ¿cuánto vale el seno? ¿Cuánto vale el coseno? 0,4, 0,2, 0,9, 1/8, 3/7, pero sin ninguna dimensión. Entonces lo primero es que las funciones trigonométricas son números adimensionales, siempre. ¿Qué otra cosa vamos a aprender en este primer triángulo? Y en esto no voy a poner énfasis porque tras cartón ustedes van a estudiar un capítulo de trigonometría que claramente al extenderse los resultados tan exitosos de la trigonometría para cualquier valor de ángulo, ya volvemos sobre eso, va a ser necesario cambiar esto que estoy por afirmar ahora. Pero hasta ahora, como son relaciones de longitudes, los valores de las razones trigonométricas son positivos. ¿Está claro? Porque son 3 centímetros del adyacente dividido en 5 centímetros de la hipotenusa. Son números positivos, 3/5. El opuesto sobre la hipotenusa, 4/5, son números positivos. ¿Está claro? El valor que tiene eso, chicos, está relacionado estrictamente con que ustedes puedan advertir el tema de los símbolos. Así como nosotros, cuando definimos los números negativos, lo hacemos por convención, nosotros claramente tenemos acá una convención que nos está indicando longitudes, son números positivos, ¿sí? En cualquier caso que sea. Y aquí me voy a referir justamente a este hermoso triángulo que tengo acá, donde vamos a jugar un poquito con el valor de este ángulo. De nuevo, nosotros sabemos que el ángulo A más el ángulo B van a ser ángulos complementarios, ¿verdad? Cuya suma A más 9 nos va a dar pi sobre 2 o 90 grados, como ustedes quieran. Pero, ¿dónde quiero poner énfasis? En que si yo hiciera que A fuera más grande, voy elevando el ángulo A, en vez de, aquí yo creo que esto debe valer 30, no sé, parece 30 y esto 60, no importa, puede ser 45 también, no tiene importancia. Pero si yo levanto el valor de A, va a ir en desmedro del valor de B. Si ustedes lo pueden hacer al dibujito, yo lo puedo hacer, ya lo voy a hacer en la otra gráfica. Primero voy a jugar acá, lo voy a hacer un poquito más alto, me va a quedar, por ejemplo, que A vale 60 y B 90, y B 30. Y si lo hago más grande, 70, y B va a valer 20. No puede valer más de 20. No solamente porque es una condición, llamémosle, si quieren, teórica, de decir que la suma de los ángulos interiores son 180 grados, sino porque geométricamente no lo podremos dibujar. Y sigo hasta 80. Ni modo, A no va a llegar nunca a 90 grados, porque si no desaparece el triángulo. ¿Sí? Eso lo vamos a visualizar bien en nuestro triángulo de prueba, ¿no? Nuestro triángulo de pruebita andaba por acá. Si yo, por ejemplo, en vez de dibujar este ángulo que está acá, dibujara un ángulo un poquito más abierto, ¿sí? Si yo hago un triángulo más abierto, ¿lo ven, no? Hago un ángulo más abierto. Ahí está. No pretende ser perfecto, ¿no? Ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo. Es para que lo vayan visualizando. Aquí sería mi otra parte de la recta. Y lo sigo abriendo. Voy a pasar para allá. Miren a dónde se va, ¿no? Eso es sumamente interesante. Para mí, por lo menos, me llama mucho la atención. Bueno, a medida que más lo abra, supongamos que yo lo cierre acá mi ángulo, porque yo lo que quiero buscar es voy a hacer todavía una recta más, partiendo del ángulo que quiero medir, que quiero elevar, ¿no? Lo voy a hacer ahí, ¿eh? Y ahora voy a dibujar con qué lo cierro. Voy a cerrar para que mi ángulo, voy a tomar el último modelito y lo voy a cerrar acá. Y vamos a estudiar los triángulos que he dibujado, habiendo ampliado, llega hasta aquí, ¿no?
habiendo ampliado mi ángulo en cuestión. Ustedes ven qué es lo que ha ocurrido. Que yo primero he partido de este ángulo y estaba en presencia de este ángulo que está aquí. Luego me he ido un poquito más arriba y mi ángulo complementario, el otro ángulo agudo, no el recto se mantiene acá, se ha ido haciendo cada vez más chiquito. Lo he ampliado mucho más y este ángulo es cada vez más chiquito. Y claro, porque a medida que lo voy ampliando a mi ángulo, al ángulo en cuestión, el otro necesariamente se va achicando, hasta por dibujo. ¿Sí? En el límite, diríamos, no por hacer ningún análisis de cálculo diferencial, ¿no? En el límite, este ángulo, el máximo que podría valer sería, no sé, por 89,9, si yo fuera capaz de dibujar un triángulo más chiquito. ¿Entienden ese concepto? Para que mi ángulo complementario mida 0,1. ¿Entienden, no? Necesito que me diga alguien sí, nada más. Sí, profe. ¿O no? Sí, profe. Bien. Si alguien no entiende lo que estoy mostrando, justamente eso lo puedo repetir, no hay problema. Y el último concepto que vamos a hacer... ¿Alguien? Disculpe, no lo he oído. Sí. Nosotros partimos Sí, profe. de un triángulo, rectángulo, donde la suma de los otros dos ángulos que constituyen, no el recto, van a sumar 90 grados. Eso ya hemos hablado antes, hemos dicho que por dos motivos. La suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180 grados. Si se trata de un triángulo rectángulo, los otros dos van a sumar 90 grados entre sí. Si yo eligiera uno de los ángulos y lo comenzara a hacer cada vez más grande, manteniendo que siempre sea rectángulo, voy a advertir que el otro ángulo se va a ir haciendo cada vez más chico. Yo lo elevo este ángulo hasta la primera recta, que la tengo casi pegadita, y este ángulo, este segundo ángulo, es más pequeño que este que está aquí. Luego le doy un empujón más todavía, lo hago más grande todavía mi ángulo en cuestión, y este ángulo, el complementario, se va a hacer más chico. Supongamos que yo ya he pasado de 40 a 60. El ángulo del frente, al comienzo por ser 40 iba a ser 50, ahora es de 30. Si lo elevo más todavía, supongamos lo llevo a 75 grados, este angulito, lo ven el cursor acá, ese angulito va a ser de 15 grados. En el límite, cuando yo lo haga más ancho, por ser ángulos complementarios entre sí, mi ángulo complementario, el que completa la figura del triángulo, va a ser cada vez más pequeñito, pero nunca voy a poder tener un ángulo mayor a 90 grados. ¿Entienden esa limitación que tiene el triángulo? ¿O tampoco? Sí, profe. Lo que he hecho ha sido, vamos de nuevo, por última vez la parte teórica. Sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. En un triángulo rectángulo, uno de los ángulos mide 90 grados. La suma de los otros dos son 90. Entre sí, sumados, tienen que dar 90 grados. Yo les muestro eso en forma gráfica. Puedo empezar con los dos con 45 grados, por ejemplo, en esas típicas escuadras de 45. Ustedes cuando entren y hagan dibujo a mano alzada, van a usar dos tipos de escuadras. La de 90 grados, la de 45 grados, la de 60, le decimos, o 30 y 60. Necesariamente. Entonces, a medida que yo voy haciendo uno de los ángulos más grandes, va en desmedro del otro. El otro se va haciendo más chico. Como ustedes pueden ver, no solamente por una cuestión de dibujo, sino también por una cuestión, por una condición natural del triángulo. Uno va creciendo y el otro se va haciendo más chiquito. Pero nunca un ángulo que no sea el recto puede valer 90 grados, porque desaparecería el triángulo. Bien. Ese concepto me parece que es interesante, porque hace las veces de que una limitación propia de las funciones trigonométricas, como haber descubierto algo y decir, mirá vos, en triángulos semejantes las relaciones de las longitudes se mantienen. Después han venido arquitectos, ingenieros y se han puesto a trabajar, y de hecho, ¿qué tanta utilidad tiene esta función? Un montón. Y algunos se apenaban porque decían, mirá vos, que solamente podamos tener un ángulo de 90 grados. Ustedes van a ver que eso se resuelve después, pero no en esta clase. ¿Sí? Bien. Espero que eso le haya quedado clarito, ¿no? Cómo se eleva el triángulo. Quiero referirme a los valores para terminar. Terminamos esta parte de la clase y hacemos el último recreito, si puede. Bien. ¿Entienden eso entonces, no? La limitación propia, estamos hablando siempre que hasta ahora nuestras funciones trigonométricas son adimensionales y positivas, son números positivos. Y hablamos, un poquito para refrescar, también lo hago
para refrescar, porque me han consultado y sé que algunos han tenido inconveniente en identificar el sistema radial. El sistema radial es un número, relaciona arcos y radios, superficies, longitudes, entonces adimensional también. Aquí me voy a parar, por acá me voy a parar, para referirme al último de los puntos, que tiene que ver con los valores de la, vamos a escribir acá. En realidad yo le había escrito un poquito más arriba. Voy a dar esta primera parte y luego hacemos un paréntesis. Vimos funciones de ángulos complementarios, vimos cómo lo podíamos poner a todas las funciones entre seno y coseno, vimos que los números eran adimensionales. Ahora vamos a hablar de valores. Bien, nosotros sabemos que en cualquier triángulo el seno de un ángulo, seno de A, es igual a la relación, de nuevo, del cateto opuesto, voy a usar el primer ejemplo, 4, dividido en 5. ¿Sí? Ven ustedes una primera particularidad, que este número va a ser menor a 1. Vamos a ver qué pasa con el coseno del mismo ángulo. ¿Recuerdan, no? En el primer ejemplo. El coseno de A era 3 sobre 5. La regla me va a decir que el seno y el coseno siempre van a ser, chicos, siempre van a ser valores menores a 1. Y en nuestro ejemplo, y hasta aquí, entre 0 y 1. ¿Por qué? Vamos a ver nuestras gráficas, nuestras bonitas gráficas. Vamos acá. Nosotros lo que estamos relacionando, en relación al ángulo A, es A sobre C. No hay manera, recuerden que C es la hipotenusa, igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de A más el cuadrado de B. No habría manera de que C sea menor que A. Eso es muy importante. El cateto opuesto va a ser siempre menor a C. Claramente, lo ven, ¿verdad? Porque si yo voy levantando, primero por la ecuación de Pitágoras, ¿verdad? Porque interviene el elemento B. Pero de nuevo, con el dibujito que habíamos hecho recién, a medida que va creciendo A, se va haciendo cada vez más grande A, no hay manera de que sea mayor a C, porque siempre va a tener un pequeño factorcito de B acá. El término de B siempre va a estar interviniendo, el adyacente. Entonces no hay manera que A sea ni siquiera igual a C, porque el triángulo desaparecería, estaría como una sola recta acá. Algo análogo va a ocurrir cuando hablemos de B. Si yo a B lo hiciera cada vez más grande, así comenzaría a achicar el ángulo A, y por ende a crecer B, claro, se terminaría siendo horizontal, pero nunca podría ser horizontal porque desaparecería el triángulo. Entonces necesariamente el lado B va a ser menor que C. Entonces, volvamos a nuestra expresión original. Incluso vamos a usar el dibujito que hicimos recién. En este dibujito donde yo les mostraba cómo yo iba ensanchando el ángulo, ustedes van a ver acá que va creciendo el cateto opuesto, esto que estoy marcando acá. Aquí crece, ¿ve? El cateto opuesto, va creciendo y va creciendo, pero nunca va a alcanzar la longitud. Va creciendo el cateto opuesto, ¿ven? Aquí, después va creciendo acá. Cuando yo tengo este ángulo grandote, crece hasta acá. Y si lo haría más grande al ángulo, igual crecería un montón. Pero nunca el cateto opuesto va a ser mayor que la hipotenusa. Otro tanto va a ocurrir con, aquí lo mantuvimos constante. Pero si yo lo haría cada vez más chiquito, a mi cateto adyacente, nunca valdría 0. Lo mismo si yo acostara el ángulo, en vez de agrandarlo, lo achicara. Sería cada vez más grande el adyacente, pero nunca del valor de la hipotenusa. ¿A dónde quiero llegar yo con esto? A que el valor del seno y del coseno, chicos, mire aquí puse coseno de A minúsculo. El valor del seno y del coseno va a ser siempre, de cualquier ángulo, va a ser siempre menor a 1. Siempre menor a 1. Es muy importante que se acuerden de eso. Yo cuando les pedí a calcular, lo primero que por eso por ahí no lo estaba oyendo bien, digo, a ver si alguien me dice 320, imposible. 3.2 no puede nunca, porque el seno y el coseno son valores menores a 1. De la misma manera, y como para tenerlo presente, si yo me dirigiera hacia la expresión original de lo que es la secante y la cosecante, donde la hipotenusa sobre el cateto adyacente para la secante y la hipotenusa para el cateto opuesto es la expresión de la cosecante, necesariamente tienen que ser mayores a 1, porque la hipotenusa siempre es mayor que los catetos, ¿sí?
Entonces tenemos que el seno y el coseno son menores a 1, siempre. Y la secante y la cosecante mayores a 1. ¿Está claro? Por ese motivo. ¿Qué pasa con la tangente y la cotangente? Y bueno, chicos, la tangente, el cateto opuesto y el cateto adyacente no tienen ninguna regla. Hay un ángulo límite donde el cateto opuesto puede ser mayor que el adyacente o el adyacente mayor que el cateto, entonces la tangente y la cotangente pueden ser menores o mayores a 1. Eso no está arreglado por eso. Sí. Pero se puede vas a ver vos que pertenecen al ángulo, ¿está claro? Pertenecen al ángulo. Vimos ahí que partíamos del estudio de las longitudes de los triángulos y veíamos que nos independizábamos del tamaño y pertenecían al ángulo. Seno, coseno, sí, son de un triángulo rectángulo. De un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Así empezamos el estudio. Ustedes después van a ver que extendemos esos resultados a ángulos mayores, no agudos, pero eso no es parte de esta clase, así que prefiero que se enfoquen en eso. ¿Está bien? Veamos cómo hacemos de los ejercicios de la unidad 5. Ups, ahí está. Bien. En el primer problema de la unidad 5, lo que le está dando es algo muy parecido a lo que habíamos visto cuando hemos trabajado en clase. Lo que hicimos nosotros es, determinamos los valores y nos dan el valor del cateto adyacente y del opuesto. Estamos en condiciones de averiguar el de la hipotenusa por Pitágoras para el triángulo alfa, y con estos dos mismos ya puedo calcular, y el de la hipotenusa, ya podemos calcular todos los otros todas las otras funciones trigonométricas. ¿Alguna duda de eso? Bien. Este segundo es bastante heterodoxo, nosotros lo pusimos como ejemplo en la cartilla vieja. Ustedes pueden hacerlo al triángulo y suponer que aquí nos dan que el seno de alfa es igual a la raíz de 3 sobre 2. Nosotros lo que vamos a intentar hacer es darle, hay muchas maneras de hacerlo, pero construir los dos triángulos rectángulos y le ponemos el valor de la tangente de alfa. Ustedes van a ver que la podemos hacer en función de la hipotenusa. Este es de planteo de creatividad. Sería muy bueno que intenten plantearlo, hacerlo, y que después de trabajarlo, porque tomamos a tener un planteo que es creativo, puedan mandar sus inquietudes al foro, me las mandan al correo, a mí no hay problema. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Aquí la manera de, a partir del seno, yo puedo suponer la relación que existe con la hipotenusa, claramente. Le puedo dar un valor determinado a la relación. Recuerden ustedes que el seno de alfa, en definitiva, es igual a el opuesto sobre la hipotenusa. Con esos elementos, más lo que yo pueda construir dibujando, puedo encontrar el resto de la función o el resto de la tangente. En realidad lo que estoy necesitando es el valor del lado adyacente. Del valor, un valor. Bien. En el problema número 3, partimos del conocimiento de la función trigonométrica. Aquí no se asusten. Aquí ustedes con su calculadora pueden habilitar las funciones. Después van a aprender esto de memoria. Lo único, no de memoria, hay una reglita mnemotécnica muy linda que seguramente alguno de los profes que les toque darle esa clase se la va a enseñar. Aquí ustedes van a calcular previamente el seno de A, el seno de B, y con ese elemento y con el valor de B, que es uno de los lados, van a calcular sin problema el resto de los elementos del triángulo, lados y ángulos. Por ejemplo, en el caso del problema mayor, con eso los voy a orientar, esto me parece más fértil que el anterior, sabemos cuánto vale el otro ángulo, ¿verdad? Porque sabemos que la suma de esto, del A con B, tiene que dar 90 grados, entonces yo sé que en el primer ejemplo que me están dando, ya sé cuánto vale B, vale 60. Conociendo el seno de A y conociendo el valor luego el coseno de A y conociendo el valor de su lado adyacente, de su cateto adyacente, que sería este, yo puedo calcular el resto de las funciones. Con una función me basta, pero yo todas las demás funciones las puedo calcular de acá y puedo calcular el valor de la hipotenusa. ¿Por qué? Porque supongamos coseno de A igual a cualquier valor, y eso sería igual a B dividido en C. Despejo C y tengo el valor de la hipotenusa. El resto es pan comido, porque yo tengo todos los elementos. Calcular A lo puedo hacer por Pitágoras, lo puedo hacer calculando otra de las funciones trigonométricas también. Bien. Vamos a avanzar un poquito más por el 4 o el 5,
y ya nos vamos a referir a otro caso más. Aquí me preguntan que en un triángulo rectángulo, yo lo estoy orientando, tomen nota si ustedes lo pueden comenzar a hacer a la resolución, y nos vamos a tomar los últimos minutitos de la clase para referirnos un poco a cómo sigue todo este tema del curso virtual, ¿no? Bien, en un triángulo rectángulo decimos que la longitud de la hipotenusa es esta, y es 3 veces la longitud de uno de sus catetos. Entonces ustedes pueden poner h igual a 3c, siendo c cateto, o L, como ustedes quieran, o A, de acuerdo a cómo lo dibujan. El resto, pues ya tenemos uno en función de otro, y uno en función de otro nos va a permitir calcular, por ejemplo, el seno. El seno es el cateto, que va a ser 3 veces un tercio de la hipotenusa, y la hipotenusa que va a valer 3. Esa medida me va a permitir rápidamente calcularla, ¿sí? De uno de sus catetos, de cualquiera, no me dice cuál. ¿Entienden esto, no? Ponen uno en función de otro y voy sacando el valor de las funciones trigonométricas. Avancemos un poquito más. Podemos calcular cualquiera de estos, chicos, ¿no? Yo le estoy intentando orientar para que ustedes estén en condiciones, digamos, de optimizarlo. Como ustedes quieran. ¿Quieren que hagamos el 4, el 5? Lo podemos hacer. Yo prefiero que ustedes tomen nota de la forma de atacarlo al problema, porque sentarse a hacerlo van a aprender mucho más que viendo un desarrollo. Así también podemos hacer el desarrollo. Siempre da más resultado hacer. La matemática se aprende haciéndola. Bien. Aquí nos preguntan si, dado todos los elementos de un triángulo isósceles, chicos, no rectángulo, y sabiendo que la medida del lado es desigual, supongamos que sea la de abajo, y el ángulo opuesto al mismo es el del frente, es 80 grados, considera que el seno de 40 grados es igual a 60 grados. ¿Por qué me dan el seno de 40 grados? Disculpen, si me mandan mensajes... Bien, me mandaron un mensaje, pero no era del ingreso. Estoy pendiente por si algo ha pasado técnicamente. Bien, este dibujito lo entienden, quiere que lo hagamos al dibujito del 5. Es un dibujo de triángulo isósceles. No es tan fácil hacerlo, pero podemos intentarlo. Bueno, profesor. Ustedes entienden lo que es un triángulo isósceles, ¿verdad? Sí, profe. Lo vamos a intentar dibujar igual. Estoy viendo si no hay una figurita acá. Ahí está. Aquí tengo un triángulo. En el isósceles, no importa, supongamos que esto sea un isósceles. Lo que me está diciendo es que este ángulo que está aquí arriba es de 80 grados. ¿Sí? ¿Cuánto valdría este y este, chicos? Recuerden que estos dos lados son iguales y este es desigual. En el ejemplo que nos están diciendo, nos dicen que el desigual vale 4 metros. Estos dos lados son los que tienen que ser congruentes. Este ángulo, lo ven, ¿no? Es 80 grados. Este ángulo y este ángulo tienen que ser congruentes también. ¿Está claro? Yo, para trabajar con eso, ¿cuánto tendrían que valer estos dos que están aquí atrás? Aquí 50. Muy bien, muy bien. Porque claramente 180 grados, aquí tengo 80, 100 para los otros dos, como tienen que ser congruentes, 100 dividido en 2 son 50 grados, excelente. Pero a mí no me sirve, no puedo trabajar con un isósceles aplicando las, digamos, puedo, pero tengo que hacer una consideración especial. No puedo atacarlo directamente porque tengo que armarme en triángulo rectángulo. Eso lo voy a hacer dividiéndolo a mi isósceles, así como estoy poniendo con el cursor, a ver si lo puedo pintar adentro. Entonces yo ya sé que este segmento va a ser la mitad. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles. Entonces esto va a valer 2 metros. Si el seno de 40 va a ser igual a 0,4, va a ser igual a 2 por la hipotenusa, con lo cual obtengo la hipotenusa. Por Pitágoras, con otra función trigonométrica, por coseno de 40 grados puedo encontrar el valor de la altura. Entonces tengo los elementos geométricos, que son h, la hipotenusa, y el valor de la mitad de este ángulo, que c es igual a 2 metros. Y ya antes teníamos el valor de 40 grados de este ángulo, de 80 de este, y lo que yo hice acá fue un triángulo rectángulo. Bueno, chicos, quiero ocuparme estos últimos minutitos. Si no tienen una duda acá, esto va a ser de importancia para ustedes, porque ya entramos en la última parte. Hoy vimos el capítulo
final, digamos. Empezamos con el capítulo final del curso, es de mucho valor. ¿Alguna duda? Disculpen, porque esto es, no quiero perder estos 10 minutos, quiero que me pregunten, quiero que sacarle dudas en relación al curso, gente. ¿Tiene alguna duda con respecto a todo esto? No, profe.